Ve a comer afuera, en la calle. Mendiga, gritó mi hijo Rafael cuando traté de sentarme a la mesa en el restaurante. Respiré profundo, le hice señas al mesero y respondí tranquilamente. Está bien, pero entonces ustedes son los que tendrán que salir de aquí. Las palabras salieron de mi boca con una calma que ni yo misma esperaba. Todos los comensales del restaurante La Corona Dorada se voltearon a vernos. Rafael se quedó paralizado, con la cara roja de la vergüenza. Su esposa Jessica dejó caer la copa de vino sobre el mantel blanco. Lo que mi hijo no sabía era quién soy realmente. Mi nombre es Susana, tengo 65 años, y esa noche todo iba a cambiar para siempre. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Porque lo que pasó después de mis palabras fue algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Todo comenzó 3 horas antes, cuando Rafael me llamó por teléfono. Mamá, quiero llevarte a cenar al mejor restaurante de la ciudad. Tengo algo que celebrar y quiero que estés presente. Su voz sonaba diferente, casi burlona. Pero yo, como siempre, quise creer que mi hijo finalmente me estaba incluyendo en su vida de éxito. Me arreglé con tanto cuidado esa noche. Me puse mi mejor vestido, uno verde esmeralda que había comprado hace años pero que casi nunca usaba. Me peiné con esmero, me maquillé levemente, y hasta me puse los aretes de perla que habían sido de mi madre. Quería verme presentable para mi hijo exitoso. Rafael había prosperado mucho en los últimos años. Era gerente regional de una empresa importante, tenía una casa grande en el barrio más exclusivo, y su esposa Jessica siempre lucía ropa carísima. Pero conmigo, su propia madre, era cada vez más frío y distante. Llegué al restaurante La Corona Dorada exactamente a las 8 de la noche. Era un lugar elegantísimo, con manteles blancos, copas de cristal y meseros vestidos de smoking. El tipo de lugar donde una sola cena cuesta más de $200 por persona. Un lugar que yo conocía muy bien, aunque Rafael no tenía idea de eso. Cuando pregunté por la mesa de Rafael García, el mesero Antonio me miró de arriba abajo. Mi vestido verde, aunque era mi mejor ropa, se veía modesto comparado con los trajes elegantes de las otras mujeres que cenaban allí. Por supuesto, señora. Síganme, por favor, me dijo con una sonrisa profesional. Caminé siguiéndolo entre las mesas, sintiendo todas las miradas curiosas sobre mí. Algunas personas susurraban entre ellas, probablemente preguntándose qué hacía una mujer como yo en un lugar tan exclusivo. Rafael ya estaba sentado en una mesa del centro, junto a Jessica. Ella lucía un vestido rojo carísimo y joyas que brillaban bajo las luces del restaurante. Cuando me acerqué, noté algo que me heló la sangre. No había silla para mí. Hola, hijo, le dije con una sonrisa forzada, esperando que se levantara para darme un abrazo o al menos para explicarme dónde me iba a sentar. Rafael me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ah, mamá, llegaste. No se levantó. No me saludó con cariño. Jessica ni siquiera levantó la vista de su plato. ¿Y mi silla?, pregunté, sintiéndome cada vez más incómoda. Tu silla. Rafael se echó a reír, pero no era una risa alegre. Era cruel, despiadada. Mamá, yo no te invité a cenar. Te dije que vinieras para que vieras cómo vive la gente exitosa. Para que entiendas la diferencia entre tú y nosotros. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las personas de las mesas cercanas comenzaron a prestarnos más atención. Hijo, no entiendo, murmuré, tratando de mantener la dignidad. No entiendes. Rafael alzó la voz. Mamá, mírate. Mira este lugar. ¿Realmente crees que perteneces aquí? Nosotros venimos a este restaurante todas las semanas. Gastamos más en una cena de lo que tú gastas en un mes completo. Jessica finalmente habló, sin levantar la vista de su comida. Rafael, no seas tan duro. Tu madre no tiene la culpa de ser, bueno, de ser como es. Esas palabras me dolieron más que las de mi propio hijo. La humillación era tan intensa que sentí lágrimas formándose en mis ojos. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que había guardado en secreto durante todos estos años. Y esa noche, ese secreto estaba a punto de salir a la luz de la manera más espectacular posible. Rafael, por favor, susurré, tratando de controlar el temblor en mi voz. Solo quería pasar un momento contigo. Hace meses que no conversamos como madre e hijo.
Mi hijo se recostó en su silla, cruzando los brazos como si estuviera disfrutando de mi incomodidad. ¿Conversar? ¿De qué vamos a conversar, mamá? ¿De tu vida aburrida? ¿De cómo pasas los días viendo telenovelas en tu departamento pequeño? Las personas de las mesas cercanas ya no disimulaban que estaban escuchando nuestra conversación. Una pareja elegante en la mesa de al lado intercambiaba miradas de lástima hacia mí. Sentí como el calor subía por mi cuello, pero algo dentro de mí me decía que mantuviera la calma. Hijo, yo trabajo duro. Siempre he trabajado duro para salir adelante, le respondí, tratando de mantener la dignidad. No tengo mucho dinero, es cierto, pero tengo mi orgullo. Jessica soltó una risita despectiva. ¿Orgullo? Susana, perdóname, pero ¿de qué puedes estar orgullosa? Vives en un departamento de 2 cuartos, tomas el autobús para todos lados, y compras tu ropa en tiendas de descuento. Cada palabra era como una puñalada. Pero lo que más me dolía era ver la sonrisa satisfecha en el rostro de mi hijo. ¿Cómo había llegado a convertirse en esta persona cruel? ¿Dónde había quedado el niño dulce que yo había criado con tanto amor? Mamá, continuó Rafael, alzando la voz para que más personas pudieran escuchar, la verdad es que me da vergüenza presentarte como mi madre. Mira a Jessica. Mira cómo se viste, cómo habla, cómo se comporta. Esa es la clase de mujer que corresponde a alguien como yo. Jessica sonrió complacida y se acomodó el cabello rubio teñido. Su vestido rojo debía costar más de $1000, y sus zapatos eran de una marca italiana que yo conocía muy bien. Demasiado bien. Jessica viene de una familia importante, siguió Rafael. Su padre es dueño de 3 concesionarios de autos. Ella estudió en universidad privada, habla 3 idiomas, y entiende de negocios. ¿Y tú? ¿Qué me puedes enseñar? ¿Cómo sobrevivir con $200 a la semana? Las lágrimas amenazaban con salir de mis ojos, pero las contuve. Había algo que Rafael no sabía. Algo que Jessica tampoco sabía. Algo que nadie en mi familia sabía, y que esa noche estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El mesero Antonio se acercó discretamente a nuestra mesa. Lo conocía desde hace años, aunque él no podía decir nada en ese momento. Me miró con una expresión de preocupación en sus ojos. ¿Desean ordenar algo más?, preguntó cortésmente. No, gracias, respondió Rafael bruscamente. Mi madre no va a cenar con nosotros. De hecho, creo que ya es hora de que se vaya. Pero hijo, murmuré, pensé que habías dicho que querías celebrar algo conmigo. Rafael se echó a reír de nuevo. ¿Celebrar contigo? Mamá, lo que quiero celebrar es mi ascenso, mi nueva posición, mi vida exitosa. ¿Crees que quiero celebrar eso con alguien que me recuerda de dónde vengo? Jessica y yo pertenecemos a un nivel social diferente al tuyo. Rafael tiene razón, agregó Jessica, tomando un sorbo de su vino que costaba $100 la botella. Nosotros frecuentamos este tipo de lugares porque podemos permitírnoslo. Tenemos el dinero, la educación y la clase social para estar aquí. No es nada personal contra ti, Susana, pero hay diferencias que no se pueden ignorar. Miré alrededor del restaurante. Era realmente hermoso. Las lámparas de cristal brillaban suavemente, los cuadros en las paredes eran obras de arte originales, y la música de piano creaba una atmósfera perfecta. Cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado para crear la experiencia más elegante posible. Este restaurante es realmente hermoso, comenté en voz baja. Por supuesto que es hermoso, respondió Rafael con arrogancia. Es el más caro de toda la ciudad. La lista de espera para conseguir una mesa aquí es de 3 meses. Pero cuando tienes dinero y contactos, como nosotros, las puertas se abren. Jessica asintió. Nosotros conocemos al gerente, al chef, y hasta al dueño. Bueno, Rafael conoce al dueño personalmente. Por eso siempre conseguimos la mejor mesa. Una sonrisa pequeña apareció en mis labios. Si ellos supieran la verdad sobre quién conoce realmente al dueño de este restaurante. Mamá, ¿por qué sonríes así? Rafael me miró con sospecha. ¿Te parece gracioso que te explique cómo funciona el mundo real? No, hijo, respondí calmadamente. Solo pensaba en algo. ¿En qué? ¿En qué tienes razón en algo? Efectivamente,
Hay diferencias que no se pueden ignorar. Diferencias que tú no conoces, pero que esta noche van a quedar muy claras. Rafael y Jessica intercambiaron una mirada confundida. El tono de mi voz había cambiado. Ya no sonaba como la madre humilde y sumisa que ellos conocían. ¿De qué estás hablando?, preguntó Jessica con cierta inquietud. Antes de que pudiera responder, se acercó otro mesero a la mesa. Era Oscar, el gerente del restaurante. Un hombre distinguido de unos 50 años, con traje impecable y modales refinados. «Buenas noches», saludó cortésmente. «Todo está bien en su mesa». Rafael se irguió en su silla, obviamente complacido de recibir la atención del gerente. «Todo perfecto, Oscar. Como siempre, el servicio es excepcional». Oscar sonrió profesionalmente, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, noté un pequeño destello de reconocimiento. Él sabía quién era yo. Por supuesto que lo sabía. «Me alegra escuchar eso», respondió Oscar. Luego me miró directamente. «Señora, ¿está disfrutando su visita esta noche?». La pregunta parecía inocente, pero había algo más detrás de ella. Rafael no se dio cuenta, pero yo sí. Oscar estaba esperando mi señal. «Oscar», le dije con voz firme, «creo que es momento de que hables con el propietario. Hay una situación aquí que requiere su atención inmediata». Oscar asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esas palabras toda la noche. «Por supuesto, señora. El propietario estará aquí en un momento». Rafael frunció el ceño, claramente confundido por el intercambio. «¿Propietario? ¿De qué están hablando?». «Mamá, ¿conoces al gerente de este lugar?». Jessica también parecía desconcertada. «Susana, ¿cómo es que conoces a Oscar?». Yo sonreí, pero no respondí. Simplemente esperé. Los siguientes minutos serían los más importantes de mi vida, y definitivamente los más impactantes para mi hijo. Mientras tanto, Rafael se volvió hacia Oscar con esa arrogancia típica suya. «Oye, Oscar, no sé qué está pasando aquí, pero mi madre está un poco confundida últimamente. A veces dice cosas que no tienen sentido. La edad, ya sabes». Oscar mantuvo su sonrisa profesional, pero no comentó nada. Su silencio solo aumentó la tensión en la mesa. «¿Por qué no respondes?», insistió Rafael. «¿Realmente conoces a mi madre?». «Joven Rafael», respondió Oscar cuidadosamente, «creo que es mejor que esperemos al propietario. Él podrá aclarar todas sus dudas». Jessica se acercó más a Rafael y susurró: «Esto es muy raro. Tu madre está actuando de manera extraña. ¿Crees que está bien de la cabeza?». Sus palabras fueron lo suficientemente altas como para que yo las escuchara. Pero en lugar de lastimarme, me dieron más fuerza. Porque sabía que en unos minutos, ella se tragaría cada una de esas palabras. Las personas en las mesas cercanas habían notado la tensión. Algunos comensales habían dejado de comer para observar discretamente lo que estaba pasando. El murmullo de conversaciones había disminuido, como si todo el restaurante estuviera esperando algo. Rafael comenzó a impacientarse. «Mamá, esto es ridículo. No sé qué juego estás jugando, pero se acabó. Jessica y yo queremos disfrutar nuestra cena en paz». «¿En paz?», repetí, mi voz cada vez más firme. «¿Como la paz que me has dado durante todos estos años? ¿Como la paz de ser tratada como una extraña por mi propio hijo?». «Basta», gritó Rafael, golpeando la mesa. Las copas temblaron y varias personas se voltearon completamente hacia nosotros. «Estás haciendo una escena. Me estás avergonzando delante de todas estas personas importantes». Jessica puso su mano en el brazo de Rafael. «Cálmate, amor. La gente nos está mirando». «Exacto». Rafael se puso de pie, su cara roja de la ira. «Mamá, te voy a pedir que te vayas ahora mismo. Estás arruinando mi noche, mi celebración, mi reputación». Yo permanecí sentada, completamente calmada. «¿Tu reputación? ¿La reputación de alguien que trata a su propia madre como basura?». «No eres basura», gritó Rafael, pero su tono decía lo contrario. Eres simplemente diferente a nosotros. Perteneces a otro mundo. Un mundo de gente común, de gente sin ambiciones, de gente que se conforma con poco.
Las palabras resonaron por todo el restaurante. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Incluso los meseros se habían detenido en sus actividades para observar la escena. Jessica se levantó también. Susana, por favor. Rafael tiene razón. Este no es tu lugar. Mira a tu alrededor. Mira cómo te ven las demás personas. Te están mirando con lástima. Tenía razón en algo. Las personas me estaban mirando. Pero no con lástima. Había algo más en sus expresiones. Curiosidad, expectativa, como si supieran que algo importante estaba a punto de suceder. ¿Sabes cuánto cuesta esta cena, mamá?, continuó Rafael, señalando la mesa. $300. Solo en lo que hemos consumido hasta ahora. Es más de lo que tú gastas en comida en todo un mes. ¿Y sabes cuánto cuesta el vino que están tomando?, agregué tranquilamente. $250 la botella. Dom Perignon 2015. Una excelente elección. Rafael me miró sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Porque conozco bien este lugar, hijo. Muy bien. Jessica se echó a reír. ¿Conoces bien este lugar? ¿Desde cuándo? ¿Desde que vienes a ver el menú desde afuera? Su comentario provocó algunas risas nerviosas de las mesas cercanas. Pero yo no me inmuté. En ese momento, apareció una figura familiar caminando hacia nuestra mesa. Era un hombre de unos 60 años, distinguido, con traje gris de corte perfecto y una presencia que comandaba respeto inmediato. Oscar lo seguía de cerca. Rafael lo reconoció inmediatamente. «Sr. Héctor», exclamó con una sonrisa servil. «Qué honor verlo aquí. Yo soy Rafael García, creo que nos conocimos brevemente en la conferencia de negocios el mes pasado». Héctor asintió educadamente. «Sí, lo recuerdo vagamente». Pero sus ojos estaban fijos en mí. «Buenas noches, Susana». La forma en que dijo mi nombre hizo que Rafael se quedara paralizado. No era el saludo de un empresario exitoso a una anciana común. Era el saludo de alguien que me conocía bien. «Muy bien. Buenas noches, Héctor», respondí con naturalidad. «Siento mucho que tengas que venir hasta acá por este asunto». Jessica miró a Rafael, completamente confundida. «¿Cómo es que tu madre conoce al señor Héctor?» Rafael tartamudeó. «Yo, no lo sé. Mamá, ¿cómo conoces al señor Héctor?» Héctor se acercó más a la mesa, y su presencia hizo que todos los comensales cercanos guardaran silencio completo. «Señora García», me dijo formalmente, «¿hay algún problema que deba resolver?» La manera formal en que se dirigió a mí como «señora García» hizo que Rafael frunciera aún más el ceño. ¿Por qué un hombre tan importante me hablaba con tanto respeto? «Sí, hay un problema», respondí claramente. «Mi hijo y su esposa me han faltado al respeto gravemente. Me han humillado públicamente en este restaurante, me han dicho que no pertenezco aquí, y me han pedido que me vaya». Héctor asintió seriamente. «Entiendo. ¿Y qué le gustaría que hiciera al respecto?» Rafael interrumpió desesperadamente. «Esperen. Sr. Héctor, hay una confusión. Mi madre está exagerando. Yo solo le estaba explicando que este lugar es un poco sofisticado para ella». Héctor se volvió hacia Rafael con una expresión fría. «¿Sofisticado para ella? ¿Le está diciendo a su madre que no tiene derecho a estar en este restaurante?» «No es eso», protestó Rafael. «Es que, bueno, ella no puede pagar una cena aquí. Vive con $200 a la semana. Esto no está dentro de sus posibilidades». Jessica asintió vigorosamente. «Exacto. No estábamos siendo crueles, solo realistas. Este lugar cuesta una fortuna». Héctor me miró nuevamente. «¿Es cierto eso, Susana? No puede permitirse cenar aquí». Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. Era el momento que había estado esperando durante años. El momento en que mi hijo descubriría quién era realmente su madre. «Bueno, Héctor», dije levantándome de mi silla, «eso depende de cómo lo veas». Saqué de mi bolso un sobre que había estado llevando conmigo durante meses, esperando el momento perfecto para usarlo. Lo coloqué sobre la mesa, justo delante de Rafael. «¿Qué es eso?», preguntó Jessica con desconfianza. «Ábrelo»,
le dije a Rafael. Ábrelo y lee lo que dice. Rafael tomó el sobre con manos temblorosas. Jessica se inclinó para ver mejor. Cuando Rafael sacó los documentos y comenzó a leer, su cara se puso pálida como la cera. No, no puede ser, murmuró. ¿Qué dice?, preguntó Jessica con ansiedad, tratando de ver los documentos por encima del hombro de Rafael. ¿Qué es lo que no puede ser? Rafael leyó en voz alta, con voz temblorosa: certificado de propiedad. Restaurante La Corona Dorada. Propietaria: Susana García Mendoza. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro. Fecha de adquisición: 15 de marzo de 2018. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las personas en las mesas cercanas habían dejado completamente de fingir que no estaban escuchando. Algunos incluso se habían levantado ligeramente de sus asientos para ver mejor lo que estaba pasando. Jessica arrebató los papeles de las manos de Rafael. Esto tiene que ser falso. Tiene que ser una broma. Susana, estos documentos son falsos. Héctor se aclaró la garganta. Señora Jessica, le aseguro que esos documentos son completamente auténticos. La señora Susana García es efectivamente la propietaria de este restaurante, y también de otros 4 restaurantes en la ciudad. «¿Otros 4 restaurantes?», exclamó Rafael, todavía en estado de shock. «Mamá, esto es imposible. Tú vives en un departamento pequeño. Tomas el autobús. Compras en tiendas de descuento». Me senté nuevamente, sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en años. «Es cierto, hijo. Vivo de manera sencilla porque elijo hacerlo. Pero eso no significa que no tenga dinero». «¿Cuánto dinero?», preguntó Jessica, su voz apenas audible. Héctor respondió por mí. La señora García tiene un patrimonio neto de aproximadamente $8 millones. Sus restaurantes generan ganancias anuales de cerca de $2 millones. Rafael se dejó caer en su silla como si le hubieran dado un golpe físico. «8 millones. ¿Por qué?», murmuró Jessica. «¿Por qué nunca nos dijiste nada?». Me recosté en mi silla, observando las caras de shock y confusión de mi hijo y su esposa. Porque quería conocer el verdadero carácter de las personas que me rodeaban. Quería saber si me amarían por quien soy, no por lo que tengo. «Pero mamá», balbuceó Rafael, «yo soy tu hijo. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así?». «¿Cómo pude ocultártelo?», repetí, mi voz llenándose de una ira contenida durante años. «¿En serio me preguntas eso después de todo lo que acabo de escuchar esta noche?». Me puse de pie nuevamente, y esta vez mi postura era completamente diferente. Ya no era la anciana humilde y sumisa. Era una mujer de negocios exitosa, una millonaria que había construido un imperio desde cero. «Rafael, durante los últimos 5 años, desde que comenzaste a tener éxito en tu trabajo, me has tratado como si fuera una carga. Me has hecho sentir avergonzada de mi apariencia, de mi forma de vestir, de mi forma de vivir». Las personas en las mesas cercanas comenzaron a murmurar entre ellas. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos, probablemente para grabar lo que estaba pasando. «¿Recuerdas la Navidad del año pasado?», continué. «Cuando me dijiste que era mejor que no fuera tu fiesta porque no encajaría con tus invitados importantes». Rafael se encogió en su asiento. «Mamá, yo». «O el cumpleaños de Jessica hace 6 meses. Cuando me dijiste que había un código de vestimenta y que mi ropa no era apropiada para el evento». Jessica evitó mi mirada, claramente incómoda. «Durante todo este tiempo», seguí, «ustedes han asumido que soy pobre, que soy una carga, que soy alguien de quien avergonzarse. Y esta noche, confirmaron exactamente lo que sospechaba sobre ustedes». Oscar se acercó discretamente y me susurró al oído: «Señora García, quiere que les pidamos que se retiren del restaurante». Antes de que pudiera responder, Rafael se puso de pie bruscamente. «Espera. Mamá, si tienes tanto dinero, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué no me dijiste nada? Somos familia». «¿Familia?», me eché a reír, pero no era una risa alegre. «¿Familia? Rafael, hace 15 minutos me gritaste que me fuera a comer a la calle como una mendiga. Eso es lo que hace la familia». Jessica trató de intervenir. «Susana,
si hubiéramos sabido. Si hubieran sabido que, la interrumpí. Si hubieran sabido que tengo dinero, ¿me habrían tratado con respeto? ¿Esa es su definición de amor familiar? Respeto condicional basado en el estado financiero. Un murmullo de aprobación se escuchó desde las mesas cercanas. Claramente, los otros comensales estaban disfrutando del espectáculo y muchos parecían estar de mi lado. Mamá, por favor, suplicó Rafael. Podemos hablar de esto en casa. En privado. ¿En privado? Señalé alrededor del restaurante. ¿Como cuando me humillaste en público hace unos minutos? ¿Como cuando le dijiste a todos estos testigos que yo no pertenezco aquí? Héctor se acercó más a mí. Señora García, como gerente general de sus propiedades, debo preguntarle, ¿desea que tomemos alguna acción específica? Rafael se volvió hacia Héctor con desesperación. Sr. Héctor, por favor. Ella es mi madre. Debe haber alguna manera de resolver esto. Joven, respondió Héctor fríamente, usted acaba de pasar los últimos 30 minutos insultando y humillando a la propietaria de este establecimiento. No solo eso, sino que lo hizo delante de docenas de testigos. Jessica comenzó a llorar. No sabíamos. Si hubiéramos sabido que ella era la dueña, nunca habríamos. ¿Nunca habrían qué? La interrumpí. ¿Nunca me habrían faltado al respeto? ¿Solo respetan a las personas ricas? ¿Qué clase de valores son esos? Un hombre elegante en una mesa cercana comenzó a aplaudir lentamente. Pronto, otras personas se unieron. No era un aplauso burlón, sino de admiración. Estaban aplaudiendo mi posición, mi dignidad, mi forma de manejar la situación. Rafael miró alrededor, notando por primera vez que toda la atención del restaurante estaba puesta en nosotros. Mamá, la gente nos está mirando. Sí, nos están mirando, confirmé. Están viendo exactamente el tipo de persona que eres realmente. Están viendo cómo tratas a tu propia madre cuando crees que ella no tiene nada que ofrecerte. Pero ahora sé que tienes dinero, dijo Rafael desesperadamente. Ahora sabemos la verdad. Podemos empezar de nuevo. Empezar de nuevo, me reí amargamente. Ahora que sabes que tengo dinero, ¿quieres empezar de nuevo? Ahora sí soy lo suficientemente buena para ser tu madre. Jessica se secó las lágrimas y trató de tomar mi mano. Susana, por favor, perdónanos. No sabíamos. Retiré mi mano bruscamente. Jessica, hace una hora me dijiste que Rafael se avergonzaba de presentarme como su madre. Me dijiste que yo no tenía la educación, la clase social, ni el dinero para estar aquí. ¿Recuerdas? Ella asintió miserablemente. Bueno, tenías razón en algo. Efectivamente hay diferencias entre nosotros que no se pueden ignorar. Pero no son las diferencias que tú pensabas. Me dirigí hacia el centro del restaurante, donde todos pudieran verme y escucharme claramente. Mi voz se alzó con una autoridad que nunca antes había mostrado delante de mi hijo. Señores comensales, dije, dirigiéndome a todo el restaurante. Lamento mucho la interrupción de su cena. Pero creo que es importante que ustedes, como testigos de lo que acaba de ocurrir aquí, conozcan toda la historia. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Incluso los meseros se detuvieron para escuchar. Rafael intentó levantarse para detenerme, pero Héctor puso una mano firme en su hombro, obligándolo a permanecer sentado. Mi nombre es Susana García, y soy la propietaria de este restaurante. Continué. Durante los últimos 7 años, he venido aquí regularmente, pero siempre de manera discreta, observando cómo funciona mi negocio, conociendo a mis empleados, asegurándome de que mis clientes reciban el mejor servicio posible. Algunos comensales asintieron, y noté que varios me reconocían ahora. La señora mayor que a veces se sentaba sola en la mesa del rincón, que siempre pedía lo mismo y dejaba propinas generosas. Pero esta noche, seguí, fui invitada aquí por mi propio hijo, quien me humilló públicamente, me insultó, y me pidió que me fuera porque, según él, yo no pertenezco a este lugar. Un murmullo de desaprobación se escuchó por todo el restaurante. Las expresiones de las personas mostraban una mezcla de shock, indignación y lástima. Rafael se puso de pie bruscamente. Mamá, para. No hagas esto. Estás arruinando mi reputación. ¿Tu reputación?
Me volví hacia él con una sonrisa fría. Rafael, tu reputación la arruinaste tú mismo el momento en que decidiste tratar a tu madre como basura delante de todas estas personas. Jessica intentó una última vez salvarse. Susana, por favor, entiende nuestra posición. No teníamos manera de saber que tenía dinero, la interrumpí. ¿Esa es realmente tu excusa? ¿Que no sabías que tenía dinero? Por eso estaba bien faltarme al respeto. Una mujer elegante en una mesa cercana habló en voz alta. Exacto. El respeto no depende del dinero que uno tenga. Es una cuestión de educación básica. Otras voces se unieron en aprobación. El ambiente del restaurante había cambiado completamente. Ya no era una cena elegante y tranquila. Era el escenario de una lección pública sobre dignidad y respeto familiar. Me volví nuevamente hacia Rafael y Jessica. Pero ahora que sabe la verdad, déjenme explicarles exactamente cómo van a cambiar las cosas. Rafael se veía desesperado. Mamá, por favor, podemos hablar de esto en privado. No aquí, no delante de toda esta gente. ¿Por qué no aquí?, respondí firmemente. Tú no tuviste problema en humillarme aquí delante de toda esta gente. Así que aquí mismo vas a escuchar lo que tengo que decirte. Oscar se acercó y me ofreció una silla en el centro, como si fuera un escenario. Me senté con elegancia, sintiendo por primera vez en años el poder y el respeto que merecía. Rafael, comencé, durante estos últimos 5 años, desde que comenzaste a ganar un buen salario, has cambiado completamente. Te has vuelto arrogante, despectivo, y has olvidado de dónde vienes. Mamá, yo. No me interrumpas. Mi voz resonó por todo el restaurante. Ahora vas a escuchar. Vas a escuchar todo lo que tengo que decirte. Rafael se hundió en su silla, claramente derrotado. ¿Recuerdas cuando tenías 12 años y te enfermaste de neumonía? Continué. ¿Recuerdas que no teníamos seguro médico y yo trabajé 3 empleos durante 2 meses para pagar tu tratamiento? La voz se me quebró ligeramente al recordar esos momentos difíciles. Trabajé de día en una oficina, de noche limpiando edificios, y los fines de semana en un restaurante. Dormía 3 horas por noche para asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitabas. Las personas en el restaurante escuchaban en silencio absoluto. Algunas mujeres mayores tenían lágrimas en los ojos. ¿Y sabes por qué hacía todo eso?, pregunté, mirando directamente a Rafael. Porque te amaba. Porque eras mi hijo. No porque tuvieras dinero, no porque me pudieras dar algo a cambio, sino porque el amor de una madre es incondicional. Jessica comenzó a llorar nuevamente, pero estas ya no eran lágrimas de autocompasión. Parecía estar entendiendo finalmente la magnitud de lo que habían hecho. Pero tú, Rafael, continué, tu amor por mí resultó ser completamente condicional. Me amas solo cuando te conviene, solo cuando no te avergüenzo, solo cuando encajo en tu imagen de éxito. Un hombre mayor en una mesa del fondo gritó, así se habla, señora. Dígale sus verdades. La aprobación del público me dio aún más fuerza. Ahora déjenme contarles cómo obtuve mi dinero, porque es importante que entiendan que no fue por suerte o herencia. Rafael levantó la vista, claramente curioso a pesar de su humillación. Después de que tu padre murió cuando tenías 15 años, expliqué, me quedé sola con una deuda enorme y un hijo que mantener. Pero en lugar de hundirme en la autocompasión, decidí luchar. Me puse de pie nuevamente, caminando lentamente alrededor de la mesa mientras hablaba. Comencé trabajando como mesera en un restaurante pequeño. Pero no me conformé con eso. Observé, aprendí, estudié cada aspecto del negocio. Cómo funcionaba la cocina, cómo se manejaban las finanzas, cómo se trataba a los clientes. El silencio en el restaurante era total. Incluso el personal había dejado de trabajar para escuchar mi historia. Después de 5 años, cuando tuve suficiente experiencia y ahorros, pedí un préstamo y compré mi primer restaurante pequeño. Era un lugar modesto, en un barrio humilde, pero lo convertí en un éxito. Jessica susurró, por eso conoces tanto sobre restaurantes. Exactamente, respondí. Porque construí este imperio desde cero, con mis propias manos, con mi propio esfuerzo. Cada restaurante que compré después fue porque había demostrado que podía hacer que un negocio funcionara. Rafael finalmente habló, con voz quebrada. Mamá,
Yo no sabía nada de esto. No sabías porque nunca preguntaste, espeté. Nunca te interesaste por mi vida. Solo te importaba que no te avergonzara delante de tus amigos exitosos. Héctor se acercó nuevamente. Señora García, ¿quiere que continuemos con el procedimiento? ¿Qué procedimiento?, preguntó Rafael con pánico. Me volví hacia él con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. El procedimiento de expulsión. Como propietaria de este establecimiento, tengo derecho a prohibir la entrada a cualquier persona que cause disturbios o falte al respeto a otros clientes. No puedes hacer eso, gritó Jessica. Somos familia. Familia. Me reí. Hace una hora me dijeron que yo no era lo suficientemente buena para ser parte de su familia. Ahora que saben que tengo dinero, de repente somos familia otra vez. Un aplauso espontáneo estalló desde varias mesas. Los comensales claramente estaban disfrutando de ver cómo se desarrollaba la justicia. Rafael se puso de pie desesperadamente. Mamá, por favor, perdóname. Perdónanos. Podemos cambiar. Podemos ser mejores. ¿Pueden cambiar?, repetí. ¿Pueden ser mejores? Rafael, el problema no es que puedan cambiar. El problema es que solo quieren cambiar ahora que saben que tengo dinero. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Dime una cosa, hijo. Si en este momento yo te dijera que en realidad no tengo dinero, que todo esto ha sido una broma, ¿cómo me tratarías? ¿Volverías a pedirme que me fuera del restaurante? Rafael abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. La respuesta estaba clara en su silencio. El silencio de Rafael fue más elocuente que cualquier palabra. En ese momento, tanto él como Jessica entendieron que habían sido completamente desenmascarados. No solo delante de mí, sino delante de todo el restaurante lleno de testigos. Tu silencio lo dice todo, hijo, murmuré, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Después de todo, me conoces mejor de lo que pensaba. Jessica intentó una última estrategia desesperada. Susana, nosotros podemos cambiar de verdad. Rafael ha estado bajo mucha presión en el trabajo últimamente. No está siendo el mismo. Me volví hacia ella con una mirada fría. ¿Presión en el trabajo? ¿Esa es tu excusa para tratar mal a una anciana? ¿Para humillar a la madre de tu esposo? Un hombre de negocios en una mesa cercana se puso de pie. Señora, con todo respeto, yo conozco a Rafael del trabajo. Y puedo confirmarle que él habla de usted exactamente de la manera que lo ha tratado esta noche. Siempre se refiere a usted como, mi madre pobre, o la carga que tengo que mantener, punto. Rafael se puso pálido como la muerte. S.R. Martínez. Yo nunca. Eso fue sacado de contexto. Sacado de contexto, el señor Martínez se echó a reír. Rafael, el mes pasado, durante la reunión de ejecutivos, usted dijo textualmente, mi madre es una mujer simple que no entiende mi nivel de vida. A veces es embarazoso tener que explicar por qué no puede acompañarme a eventos sociales importantes. Punto. Un murmullo de indignación se escuchó por todo el restaurante. Rafael intentó negar, pero el daño ya estaba hecho. ¿Ves, Rafael?, dije con voz calmada. No se trata solo de esta noche. Se trata de cómo realmente piensas de mí. Se trata de la vergüenza que sientes por tu propia madre. Me dirigí nuevamente a todo el restaurante. Señores, durante años he observado a mi hijo convertirse en una persona que no reconozco. Una persona que valora más las apariencias que los sentimientos. Una persona que se avergüenza de sus raíces. Caminé lentamente hacia la ventana grande del restaurante, desde donde se podía ver toda la ciudad iluminada. ¿Ven esa ciudad allá afuera? Yo comencé desde abajo, en los barrios más humildes. Trabajé lavando platos, limpiando mesas, sirviendo a personas que a veces me trataban mal. Pero nunca perdí mi dignidad. Me volví hacia Rafael, quien tenía la cabeza baja, completamente derrotado. Sin embargo, mi propio hijo, mi propia sangre, me ha hecho sentir más humillada en estos últimos años que cualquier extraño jamás lo haya hecho. Jessica comenzó a llorar más fuerte. Susana, por favor, danos una oportunidad. Podemos ir a terapia familiar. Podemos arreglar esto. Terapia familiar. Me reí amargamente. Jessica,
¿Realmente crees que esto se puede arreglar con terapia? ¿Crees que se puede curar años de desprecio y humillación con unas cuantas sesiones? Oscar se acercó discretamente. Señora García, lamento interrumpir, pero hay varios periodistas afuera. Parece que alguien ha filtrado la historia en redes sociales. Quiere que los mantenga alejados. Rafael se puso de pie bruscamente. Periodistas. Mamá, esto va a arruinar mi carrera. Mi jefe va a enterarse. Todos en mi empresa van a saber lo que pasó. Ahora te preocupa tu carrera, respondí firmemente. No te preocupaba cuando me estabas gritando delante de todo el restaurante. Es diferente, gritó Rafael desesperadamente. Esta era una conversación privada entre familia. ¿Privada? Señalé alrededor del restaurante lleno de gente. Le gritas a tu madre en un restaurante público y lo llamas una conversación privada. El señor Martínez intervino nuevamente. Rafael, lamento decírselo, pero varios empleados de nuestra empresa están cenando aquí esta noche. La historia ya llegó a la oficina. Su comportamiento va a ser evaluado por recursos humanos. Rafael se dejó caer en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. No, no puede ser. Mi carrera, mi reputación. Tu reputación, repetí lentamente. La arruinaste tú mismo el momento en que decidiste que era aceptable tratar a tu madre como basura. Jessica trató de tomar la mano de Rafael, pero la apartó bruscamente. Todo esto es tu culpa, le gritó. Tú fuiste la que me convenció de que mi madre era una carga. Tú fuiste la que me dijo que me avergonzara de ella. Mi culpa. Jessica se puso de pie indignada. Tú eras el que se quejaba constantemente de ella. Yo solo te apoyaba. Y ahí estaba. La verdad finalmente saliendo a la luz. No solo me habían humillado esta noche, sino que habían estado hablando mal de mí durante años, alimentándose mutuamente en su desprecio hacia mí. Basta, dije con voz firme. Basta ya de culparse mutuamente. Los dos son igualmente responsables. Me dirigí hacia Héctor. Por favor, trae los documentos. ¿Qué documentos?, preguntó Rafael con terror en su voz. Héctor desapareció por unos minutos y regresó con una carpeta gruesa. La abrió sobre la mesa y sacó varios papeles. Estos, dije solemnemente, son los documentos que confirman que soy propietaria no solo de este restaurante, sino de una cadena de 5 restaurantes en toda la ciudad. Jessica miró los papeles con los ojos muy abiertos. 5 restaurantes. Sí, 5 restaurantes. Incluyendo el Jardín Secreto, donde celebraron su aniversario el año pasado. Incluyendo Vista al Mar, donde Rafael llevó a sus clientes importantes el mes pasado. Incluyendo la Terraza Dorada, donde Jessica celebró su cumpleaños. Rafael levantó la vista bruscamente. Tú eres la dueña de todos esos lugares. Así es. Y cada vez que ustedes han ido a esos restaurantes, presumiendo de su éxito, de su dinero, de su estatus social, han estado gastando dinero en negocios que me pertenecen. La ironía de la situación no se perdió en nadie. Varios comensales comenzaron a reírse suavemente, disfrutando de la justicia poética del momento. Pero hay algo más, continué, sacando otro documento de la carpeta. Este es mi testamento actual. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar hasta el sonido de los tenedores tocando los platos en las mesas más lejanas. En este testamento, dije claramente, dejaba toda mi fortuna a mi único hijo, Rafael García. $8 millones, 5 restaurantes y varias propiedades inmobiliarias. Rafael abrió los ojos como platos. ¿Dejabas? ¿Por qué dices, dejabas? Sonreí, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado la justicia. Porque después de esta noche, después de lo que has demostrado ser, ese testamento va a cambiar. No, gritó Rafael, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se cayó hacia atrás. Mamá, por favor. Soy tu único hijo. Soy tu familia. Mi familia. Me eché a reír. Rafael, hace una hora me dijiste que me fuera a comer a la calle como una mendiga. Esa es la manera en que tratas a tu familia. Jessica se puso de pie también, con pánico en sus ojos. Susana,
Por favor, piénsalo bien. Rafael cometió un error, pero sigue siendo tu hijo. La sangre es más importante que todo. La sangre es más importante que todo, repetí. Entonces, ¿por qué mi propia sangre me ha tratado peor que cualquier extraño? Me volví hacia todo el restaurante. Señores, ustedes han sido testigos de todo lo que ha pasado aquí esta noche. Han visto cómo mi hijo me ha tratado, cómo me ha humillado, cómo se ha avergonzado de mí. Los comensales asintieron, muchos con expresiones de aprobación hacia mi posición. Pues bien, continué, también van a ser testigos de las consecuencias. Saqué mi teléfono móvil del bolso y marqué un número que Rafael no reconocía. Buenas noches, doctor Antonio López. Sí, soy Susana García. Necesito que venga inmediatamente al restaurante La Corona Dorada con los documentos que preparamos la semana pasada. Sí, es urgente. El Nuevo Testamento. Rafael se quedó helado. ¿Nuevo Testamento? ¿Ya preparaste un Nuevo Testamento? Corté la llamada y lo miré directamente a los ojos. Rafael, ¿realmente creías que esta era la primera vez que me humillabas? ¿Creías que no me había dado cuenta de cómo me tratabas durante todos estos años? Jessica intervino desesperadamente. Pero Susana, ¿no crees que estás siendo demasiado drástica? Es tu único hijo. ¿Drástica? Me volví hacia ella con una furia contenida. Jessica, durante los últimos 5 años, tu esposo me ha excluido sistemáticamente de su vida. Me ha hecho sentir como una extraña en mi propia familia. Caminé hacia el centro del restaurante, donde todos pudieran escucharme claramente. Mi voz se alzó con una autoridad que sorprendió incluso a mí misma. ¿Quieren saber por qué decidí vivir de manera sencilla a pesar de tener dinero? Pregunté a todo el restaurante. Porque quería probar algo. Quería ver si las personas que decían amarme realmente lo hacían por quien soy, no por lo que tengo. Un murmullo de comprensión se extendió por las mesas. Las personas comenzaban a entender la profundidad de mi experimento social. Durante 7 años, continué, he vivido en un departamento modesto, he usado ropa sencilla, he tomado el autobús, y he actuado como si fuera una pensionada común. ¿Y saben qué descubrí? Rafael me miraba con terror creciente, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había hecho. Descubrí que mi propio hijo se avergonzaba de mí. Descubrí que me veía como una carga. Descubrí que prefería excluirme de su vida antes que explicar a sus amigos ricos que tenía una madre, pobre, punto. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Sabe lo que se siente que tu propio hijo te pida que no vayas a su boda porque no encajas con el nivel del evento? Un grito ahogado se escuchó desde varias mesas. Algunas mujeres mayores tenían las manos sobre el corazón, claramente conmovidas por mis palabras. Rafael se puso pálido. Mamá, yo nunca dije eso exactamente. ¿No? Saqué mi teléfono y busqué entre mis mensajes. Aquí está tu mensaje textual del 15 de abril de 2023. Mamá, Jessica y yo hemos decidido hacer una boda pequeña, solo familia cercana y amigos importantes. Creo que sería mejor si no vienes. El lugar es muy elegante y no quiero que te sientas incómoda. Punto. Leí el mensaje en voz alta para que todo el restaurante pudiera escuchar. La reacción fue inmediata. Murmullos de indignación, algunos aplausos de apoyo hacia mí, y expresiones de shock en las caras de los comensales. Ese mensaje no dice que no puedas venir, protestó Rafael desesperadamente. No, continué leyendo. Además, la mayoría de los invitados son colegas de mi trabajo y clientes importantes. Necesito mantener cierta imagen profesional. Punto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Jessica se veía avergonzada. Mantener cierta imagen profesional, repetí lentamente. Traducido, tu madre arruinaría tu imagen profesional. Un hombre mayor en una mesa del fondo se puso de pie. Señora, mi madre tenía razón cuando decía que los hijos ingratos son la peor desgracia que puede tener una mujer. Varios comensales aplaudieron su comentario. El ambiente del restaurante había cambiado completamente. Ya no era solo un espectáculo, se había convertido en un juicio público sobre valores familiares. Rafael miró alrededor del restaurante, notando por primera vez que toda la atención estaba realmente puesta en nosotros. Mamá, por favor, vamos a casa.
Podemos hablar de esto en privado. ¿A casa? Me reí amargamente. ¿A cuál casa, Rafael? ¿A mi departamento modesto que tanto te avergüenza? ¿O a tu casa grande en el barrio exclusivo, donde nunca he sido bienvenida? Jessica trató de intervenir. Susana, tú siempre has sido bienvenida en nuestra casa. ¿Bienvenida? Saqué mi teléfono nuevamente. Déjenme leerles algunos de los mensajes que Jessica me ha enviado durante los últimos 2 años. Jessica se puso pálida. No, por favor. Mensaje del 8 de diciembre de 2024, leí en voz alta. Susana, Rafael y yo vamos a tener una cena navideña con nuestros amigos. Creo que sería mejor si vienes otro día, cuando podamos dedicarte más tiempo. Punto. Continué leyendo. Mensaje del 22 de marzo de 2024. Susana, este fin de semana tenemos invitados importantes. ¿Podrías venir a visitarnos entre semana, cuando esté más tranquilo? Cada mensaje que leía generaba más murmullos de desaprobación desde las mesas cercanas. ¿Ven el patrón?, pregunté al restaurante. Siempre había una excusa. Siempre había una razón por la cual yo no podía estar presente cuando había gente importante. Punto. Rafael se dejó caer en su silla, completamente derrotado. Mamá, nosotros pensábamos que tú preferías. ¿Que yo prefería qué? Lo interrumpí. ¿Qué prefería estar sola? ¿Qué prefería ser excluida de la vida de mi único hijo? En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y entró un hombre distinguido de unos 60 años, llevando un maletín de cuero. Era el doctor Antonio López, mi abogado. Buenas noches, señora García, saludó formalmente. Traje los documentos que me solicitó. Rafael se puso de pie bruscamente. ¿Qué documentos? Mamá, por favor, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. ¿Arrepentirme? Me volví hacia él con una sonrisa fría. Rafael, lo único de lo que me arrepiento es de no haber hecho esto antes. El doctor López abrió su maletín y sacó varios documentos. Señora García, aquí está el Nuevo Testamento que preparamos la semana pasada, así como los documentos de transferencia de propiedades que discutimos. ¿Transferencia de propiedades? Jessica preguntó con voz quebrada. Sí, respondí calmadamente. He decidido dejar mi fortuna a organizaciones benéficas que ayudan a ancianos abandonados por sus familias. Y también a empleados leales que me han demostrado más respeto y cariño que mi propia sangre. Antonio, el mesero que nos había atendido toda la noche, se acercó tímidamente. Señora García, ¿está segura de que quiere hacer esto aquí, delante de tanta gente? Le sonreí con cariño genuino. Antonio, durante 5 años has sido más amable conmigo que mi propio hijo. Siempre me has tratado con respeto, sin importar cómo estuviera vestida o cuánto dinero pensaras que tenía. Antonio se sonrojó. Usted siempre ha sido una dama muy elegante, señora García, y siempre deja las mejores propinas. ¿Propinas? Rafael me miró confundido. ¿Qué propinas? Antonio respondió. Su madre siempre deja propinas de $100, joven. Y siempre pregunta por nuestras familias, por nuestros problemas. Es la cliente más generosa y amable que tenemos. Rafael abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Claramente, esto era otra revelación que no esperaba. Así es, confirmé. Durante todos estos años, mientras tú pensabas que yo vivía con $200 a la semana, yo ayudaba económicamente a empleados que lo necesitaban, donaba a organizaciones benéficas y apoyaba a familias en dificultades. Jessica murmuró, ¿cuánto dinero has donado? En los últimos 5 años, respondí, he donado aproximadamente $1 millón a diferentes causas. Dinero que podría haber usado para vivir lujosamente, pero que preferí usar para ayudar a otros. Un aplauso espontáneo estalló desde varias mesas. Los comensales claramente aprobaban mis acciones filantrópicas. Mientras ustedes se avergonzaban de mi pobreza, continué, yo estaba usando mi dinero para hacer el bien. Mientras ustedes me excluían por no ser suficientemente sofisticada, yo estaba siendo más generosa que ustedes jamás han sido. Rafael se puso de pie con desesperación. Mamá, todo eso está muy bien, pero yo soy tu hijo. Soy tu única familia. No puedes dejarle todo tu dinero a extraños. ¿Extraños?
Me eché a reír. Rafael, Antonio me conoce mejor que tú. Óscar me respeta más que tú. Los empleados de mis restaurantes me han demostrado más cariño que tú en los últimos 5 años. Me volví hacia el doctor López. Doctor, por favor, prepare los documentos. Quiero firmar el Nuevo Testamento esta misma noche. No, gritó Rafael, tratando de acercarse a la mesa donde estaban los documentos. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Tengo derechos. Óscar intervino firmemente. Joven, por favor mantenga la compostura. La señora García tiene todo el derecho de disponer de su fortuna como mejor le parezca. Esto es una locura. Jessica comenzó a llorar histéricamente. Susana, Rafael cometió un error, pero no merece perder toda su herencia. Me detuve a unos pasos de la mesa donde estaban los documentos y me volví lentamente hacia Jessica. ¿Un error? ¿Llamas a 5 años de humillaciones constantes un error? El doctor López colocó los documentos sobre la mesa principal, donde todos pudieran ver. Señora García, antes de proceder, debo preguntarle, ¿está completamente segura de esta decisión? Una vez firmados, estos documentos serán legalmente vinculantes. Doctor, respondí con voz firme, nunca he estado más segura de algo en mi vida. Rafael se acercó corriendo hacia la mesa, pero Óscar y 2 meseros lo detuvieron gentilmente pero firmemente. Mamá, espera. Dame una oportunidad de explicarte. Dame una oportunidad de cambiar. ¿Una oportunidad? Me volví hacia él con incredulidad. Rafael, has tenido 5 años de oportunidades. Cada vez que me excluiste de un evento, era una oportunidad perdida. Cada vez que te avergonzaste de mí, era una oportunidad perdida. Jessica se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Susana, por favor, piensa en esto racionalmente. Si le quitas la herencia a Rafael, estás castigando también a tus futuros nietos. Una sonrisa triste cruzó mi rostro. ¿Mis futuros nietos? Jessica, ustedes han estado casados 3 años. ¿Cuántas veces me han incluido en conversaciones sobre tener hijos? ¿Cuántas veces me han hecho sentir que sería una abuela bienvenida? Jessica no pudo responder. La verdad es, continué, que ustedes no quieren que yo sea parte de la vida de sus futuros hijos. No quieren que una abuela, pobre y sin educación, influya en la crianza de sus hijos, exitosos. Punto. Un murmullo de comprensión se escuchó por todo el restaurante. Los comensales claramente podían ver la lógica en mis palabras. El doctor López abrió la carpeta de documentos. Señora García, aquí están los nuevos documentos. El testamento divide su fortuna entre 5 organizaciones benéficas y 10 empleados de sus restaurantes que han demostrado lealtad excepcional. Rafael intentó acercarse nuevamente, pero esta vez su voz era suplicante. Mamá, por favor, al menos déjame una pequeña parte. No todo, pero algo. Una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Me detuve con la pluma en la mano. ¿Una pequeña parte? Para que pueda seguir viviendo cómodamente sin aprender nada de esta experiencia. No, protestó Rafael. Para que pueda demostrar que he aprendido la lección. Para que pueda ganarte de vuelta. Jessica se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Susana, dale una oportunidad. Ponle condiciones. Hazlo ganar tu perdón. Miré a mi hijo, que estaba allí parado con los ojos rojos y la cara descompuesta. Por primera vez en años, veía vulnerabilidad real en él, no la arrogancia superficial que había mostrado durante tanto tiempo. Condiciones, repetí lentamente. ¿Qué tipo de condiciones? Rafael se iluminó con esperanza. Las que tú quieras, mamá. Cualquier cosa. Haré lo que sea necesario. El doctor López me miró interrogativamente. Señora García, ¿quiere que exploremos esa opción? Podemos crear un testamento condicional. Caminé lentamente alrededor de la mesa, considerando las posibilidades. Todo el restaurante estaba en silencio absoluto, esperando mi decisión. Muy bien, dije finalmente. Si realmente quieres una oportunidad, Rafael, aquí están mis condiciones. Rafael asintió desesperadamente. Sí, cualquier cosa. Primera condición. Anuncié claramente para que todo el restaurante pudiera escuchar.
Durante el próximo año, tú y Jessica van a trabajar como voluntarios en un hogar de ancianos. Todos los fines de semana. Sin excepción. Jessica abrió la boca para protestar, pero Rafael la detuvo. Acepto. ¿Qué más? Segunda condición. Vas a mudarte de tu casa grande y vas a vivir con un presupuesto de $1,500 al mes. El mismo presupuesto que tú pensabas que yo tenía. Rafael palideció. Pero mamá, mi hipoteca, mis gastos. ¿Qué, Rafael? ¿No puedes vivir con el presupuesto que considerabas adecuado para tu madre? El comentario generó algunas risas nerviosas desde las mesas cercanas. Tercera condición, continué. Vas a trabajar medio tiempo en uno de mis restaurantes. Como mesero. Vas a experimentar lo que es servir a otros, tratar con respeto a personas de todas las clases sociales. Como mesero. Jessica preguntó con horror. Pero Rafael es un ejecutivo. Exactamente, respondí. Y es hora de que aprenda humildad. Rafael respiró profundo. Acepto. Hay más. Cuarta condición. Vas a escribir cartas públicas de disculpa. Una carta al periódico local, disculpándote por tu comportamiento hacia los ancianos. Una carta a tu empresa, asumiendo responsabilidad por tu falta de valores familiares. El color se fue completamente del rostro de Rafael. Mamá, eso arruinaría mi carrera. ¿Tu carrera? Me reí. Rafael, después de lo que pasó aquí esta noche, tu carrera ya está arruinada. Esto al menos te daría la oportunidad de salvarla con dignidad. El señor Martínez, el colega de Rafael, se puso de pie. Disculpe, señora García, pero debo decirle que la empresa ya está considerando suspender a Rafael. Su comportamiento de esta noche va contra todos nuestros valores corporativos. Rafael se volvió hacia él con desesperación. Sr. Martínez, por favor. Lo siento, Rafael, respondió el señor Martínez firmemente. Nuestra empresa valora el respeto familiar y la integridad personal. Lo que hemos visto aquí esta noche es inaceptable. Me volví hacia Rafael. ¿Ves? Tu carrera ya está en peligro. Mis condiciones al menos te darían una manera de redimirte. ¿Y la quinta condición? Preguntó Rafael con voz quebrada. La quinta condición es la más importante, dije solemnemente. Durante un año completo, tú y Jessica van a visitarme todas las semanas. No porque tengo dinero, sino porque soy tu madre. Van a pasar tiempo conmigo, van a conocerme realmente, van a aprender quién soy como persona. Jessica murmuró, eso no suena tan difícil. ¿No? Me volví hacia ella. Jessica, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación real conmigo? Una conversación donde me preguntara sobre mis sueños, mis miedos, mis experiencias de vida. Jessica no pudo responder. ¿Y sabes cuál es la sexta condición? Agregué. Sexta. Rafael preguntó con nerviosismo. Si durante este año de prueba ustedes fallan en cumplir cualquiera de estas condiciones, o si demuestran que solo están actuando por el dinero, el testamento original se activará automáticamente. Todo el dinero irá a caridad. El doctor López asintió. Eso es perfectamente legal, señora García. Podemos crear un testamento condicional con esas especificaciones. Rafael miró a Jessica, quien asintió reluctantemente. Acepto todas las condiciones. Mamá, las acepto completamente. Bien, dije, tomando la pluma. Pero hay una cosa más que necesito decir antes de firmar cualquier documento. Todo el restaurante contuvo la respiración. Lo que pasó aquí esta noche no se puede deshacer. Las palabras que dijiste, la humillación que me causaste, el dolor que me hiciste sentir, eso ya es parte de nuestra historia. Rafael asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé, mamá. Lo sé y lo siento mucho. No me digas que lo sientes, respondí firmemente. Demuéstramelo. Demuéstrame durante el próximo año que realmente has aprendido algo de esta experiencia. Me volví hacia el doctor López. Doctor, prepare el testamento condicional, con todas las condiciones que he mencionado. Por supuesto, señora García, respondió, comenzando a escribir. Mientras el abogado preparaba los documentos, me dirigí una vez más a todo el restaurante.
Señores, ustedes han sido testigos de una lección muy importante esta noche. Han visto lo que pasa cuando las personas valoran el dinero más que el respeto, cuando confunden el éxito material con el valor humano. Un aplauso comenzó desde una mesa y se extendió por todo el restaurante. Era un aplauso de aprobación, de respeto, de admiración por la manera en que había manejado la situación. Espero, continué, que todos ustedes recuerden esta noche cuando interactúen con sus propias familias. Espero que recuerden que el respeto y el amor no tienen precio de entrada. El aplauso se hizo más fuerte. Algunas personas se pusieron de pie, dándome una ovación. Rafael se acercó a mí tímidamente. Mamá, ¿puedo abrazarte? Lo miré durante un largo momento. Rafael, los abrazos son algo que se gana. Durante el próximo año, vas a tener que ganarte cada abrazo, cada sonrisa, cada momento de cariño. Él asintió, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había perdido. 6 meses después de esa noche que cambió todo, me encontraba sentada en la misma mesa del restaurante La Corona Dorada, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. No había tensión, no había gritos, no había humillación. Solo había una mujer de 65 años observando a su hijo trabajar como mesero en su propio restaurante. Rafael se acercó a mi mesa con una bandeja en las manos, vistiendo el uniforme negro del restaurante. Su cara ya no mostraba arrogancia o vergüenza. Había algo nuevo en sus ojos, humildad genuina. Buenas noches, señora García, me dijo con una sonrisa que parecía real por primera vez en años. ¿Qué le gustaría ordenar esta noche? Sonreí, pero mantuve mi compostura. Rafael, ¿cómo ha sido tu día? Difícil, admitió, sentándose en la silla frente a mí cuando le hice una seña. Un cliente me gritó porque su sopa estaba demasiado caliente. Otro se quejó porque tardé 30 segundos en traerle agua. Y una señora me trató como si fuera invisible. ¿Y cómo te hizo sentir eso?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Rafael bajó la mirada. Horrible. Humillado. Como si no fuera una persona completa. Levantó los ojos hacia mí. ¿Cómo te hice sentir a ti durante tantos años? Era la primera vez en meses que admitía directamente el paralelismo entre su experiencia actual y cómo me había tratado. Era progreso. ¿Y Jessica?, pregunté. ¿Cómo está manejando los cambios? Mejor de lo que esperaba, respondió Rafael honestamente. Al principio se quejaba mucho del apartamento pequeño, del presupuesto limitado, del trabajo voluntario en el hogar de ancianos. Pero algo cambió hace unas semanas. ¿Qué cambió? Conoció a una señora de 80 años llamada Teresa. Sus hijos la abandonaron hace 5 años. No ha recibido ni una sola visita en todo ese tiempo. Rafael hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose ligeramente. Jessica se dio cuenta de que esa señora era exactamente como tú te habrías convertido si yo hubiera continuado por el mismo camino. Sentí una calidez en mi pecho. Era la primera vez que escuchaba que Jessica había hecho una conexión emocional real con la situación. Teresa le contó a Jessica cómo sus hijos la visitaban solo cuando necesitaban dinero, continuó Rafael. Como le prometían venir a cenar, pero siempre tenían excusas de último minuto. Cómo se sentía invisible en su propia familia. Y eso la afectó. Jessica lloró toda la noche después de esa conversación. Me dijo que finalmente entendía por qué habías hecho lo que hiciste. Me dijo que nosotros te estábamos convirtiendo en Teresa. Oscar se acercó discretamente a nuestra mesa. Señora García, perdone la interrupción. El señor Rafael ha sido un excelente empleado. Siempre llega temprano, trata a todos con respeto, y los clientes comentan positivamente sobre su servicio. Rafael se sonrojó ligeramente ante el elogio. Gracias, Oscar. Estoy aprendiendo mucho. Después de que Oscar se alejara, miré a mi hijo detenidamente. Rafael, ¿puedo preguntarte algo honestamente? Por supuesto, mamá. ¿Estás haciendo todo esto solo por el dinero? ¿Solo por la herencia? Rafael guardó silencio durante un largo momento. Era una pregunta que yo había estado esperando el momento adecuado para hacer. Al principio, admitió finalmente, sí. Las primeras semanas, cada acción que tomaba era calculada. Cada palabra que decía era para impresionarte.
Estaba actuando para recuperar mi herencia. Su honestidad me sorprendió. ¿Pero? Pregunté, intuyí que había más. Pero algo cambió cuando empecé a trabajar aquí. Cuando comencé a interactuar realmente con personas de diferentes clases sociales. Cuando empecé a ver cómo los empleados hablaban de ti con tanto cariño y respeto. Rafael hizo una pausa. Me di cuenta de que durante años había estado viviendo en una burbuja de arrogancia. Se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más intensa. Mamá, conocí a Antonio realmente por primera vez. ¿Sabías que tiene 3 hijos y que está pagando la universidad de su hija mayor trabajando aquí? ¿Sabías que tú pagaste secretamente su operación de vesícula el año pasado? Sonreí suavemente. Antonio es un buen hombre. Y yo lo trataba como si fuera invisible. Lo trataba como si fuera solo un mesero. Pero es un padre trabajador, es un hombre noble, es alguien que merece respeto. Rafael se pasó las manos por el cabello. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Y qué hay de tu carrera?, pregunté. ¿Lamentas haber perdido tu posición ejecutiva? Rafael se echó a reír, pero no era una risa amarga. ¿Sabes qué? No. Y eso me sorprende incluso a mí. ¿Por qué no? Porque me di cuenta de que mi éxito estaba construido sobre valores falsos. Me di cuenta de que estaba tan obsesionado con impresionar a otros que perdí de vista quién era realmente. En ese momento, Jessica entró al restaurante. Ya no llevaba vestidos caros ni joyas ostentosas. Vestía ropa sencilla pero elegante, y había algo diferente en su postura. Parecía más auténtica. Hola, Susana, me saludó, y por primera vez en años, su saludo sonaba genuino. ¿Cómo estás? Bien. Jessica, ¿cómo estuvo el hogar de ancianos hoy? Emotivo, respondió, sentándose junto a Rafael. Teresa me enseñó a tejer. Y me contó historias sobre su juventud durante la guerra. Es increíble la sabiduría que tienen estas personas. Vi que Rafael la miraba con admiración. Era claro que estos cambios en Jessica también habían fortalecido su relación. Susana, continuó Jessica, quiero pedirte perdón. No solo por esa noche en el restaurante, sino por años de comportamiento terrible. ¿A qué te refieres específicamente?, pregunté. Necesitaba saber que ella entendía exactamente qué había hecho mal. Me refiero a todas las veces que te excluí de nuestras vidas porque pensaba que no eras lo suficientemente sofisticada. Me refiero a todas las veces que influí en Rafael para que se avergonzara de ti. Me refiero a haber juzgado tu valor como persona basándome únicamente en tu apariencia económica. Sus palabras sonaban sinceras. Y ahora que sabes que tengo dinero, ¿cómo te sientes al respecto? Honestamente. Jessica sonrió tristemente. Me siento como una idiota. Durante todos estos meses trabajando con ancianos, he conocido a tantas personas extraordinarias que viven con muy poco dinero pero que tienen riquezas emocionales inmensas. Rafael asintió. Mamá, hemos aprendido que la riqueza real no tiene nada que ver con el dinero en el banco. Saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. Rafael y Jessica lo miraron con curiosidad y algo de nerviosismo. ¿Qué es eso?, preguntó Rafael. Es una evaluación, respondí. Durante estos 6 meses, he estado observando, preguntando, investigando. He hablado con sus supervisores en el hogar de ancianos, con sus compañeros de trabajo aquí en el restaurante, con sus vecinos en el apartamento pequeño. Jessica se puso pálida. ¿Una evaluación de qué? De si sus cambios son genuinos o si solo están actuando por el dinero. Abrí el sobre y saqué varios papeles. Aquí está el reporte de la supervisora del hogar de ancianos. Dice que ustedes no solo cumplen con sus horas requeridas, sino que a menudo se quedan tiempo extra. Dice que se han conectado emocionalmente con los residentes. Rafael y Jessica intercambiaron miradas esperanzadas. Aquí está el reporte de Oscar sobre el desempeño de Rafael como mesero. Dice que es respetuoso, trabajador, y que genuinamente se preocupa por la experiencia de los clientes. Continué leyendo. Y aquí están las observaciones de sus vecinos sobre cómo viven ahora. Dicen que son humildes, que ayudan a otros residentes, que no se quejan de sus circunstancias reducidas. ¿Y cuál es tu conclusión?,
preguntó Jessica con voz temblorosa. Guardé los papeles de vuelta en el sobre y los miré directamente a los ojos. Mi conclusión es que ustedes han aprendido la lección. No completamente, porque 6 meses no borran 5 años de comportamiento problemático, pero han demostrado que el cambio es posible. Rafael comenzó a sonreír esperanzadamente. ¿Eso significa qué? Eso significa, dije solemnemente, que vamos a continuar con este proceso, pero con modificaciones. ¿Qué tipo de modificaciones?, preguntó Jessica. Primero, Rafael va a continuar trabajando en el restaurante, pero ahora va a recibir un salario justo y va a tener la oportunidad de aprender el negocio desde abajo. Si demuestra capacidad y dedicación real, eventualmente podría tener un papel en la administración. Rafael asintió entusiasmadamente. Segundo, van a mudarse a un apartamento más grande, pero no van a volver a su estilo de vida anterior. Van a vivir de manera cómoda pero modesta. Y tercero, continué, vamos a empezar a pasar tiempo juntos como familia. Tiempo real, no actuación. Vamos a conocernos como personas. Jessica comenzó a llorar, pero estas eran lágrimas de alivio y gratitud. Gracias, Susana. Gracias por darnos esta oportunidad. No me den las gracias todavía, dije firmemente. Esto es solo el comienzo. Tienen que seguir demostrando que estos cambios son permanentes. Rafael tomó mi mano. Mamá, quiero que sepas algo. Incluso si decides no dejarme nada de dinero, estos meses han sido los más valiosos de mi vida. He aprendido quién quiero ser realmente. Por primera vez en años, permití que las lágrimas fluyeran libremente por mis mejillas. ¿Sabes qué, Rafael? Eso es lo único que siempre quise escucharte decir. Me puse de pie y miré alrededor del restaurante donde todo había cambiado 6 meses atrás. Esta noche, cuando esas palabras crueles salieron de tu boca, pensé que había perdido a mi hijo para siempre. Pero ahora veo que no lo perdí. Solo había estado escondido bajo capas de arrogancia y valores falsos. Rafael se puso de pie también y me miró a los ojos. Mamá, ¿puedo abrazarte ahora? Sonreí, recordando mis palabras de esa noche, que los abrazos eran algo que se ganaba. Sí, hijo, te has ganado este abrazo. Cuando Rafael me abrazó, sentí algo que no había sentido en años, el amor incondicional de un hijo que finalmente entendía el valor de su madre. No por su dinero, no por lo que podía darle, sino por quién era como persona. Jessica se unió al abrazo, y por primera vez en mucho tiempo, realmente sentí que tenía una familia. Mientras nos separábamos, miré hacia las mesas del restaurante. Algunos de los comensales que habían sido testigos de esa noche terrible estaban allí nuevamente, y varios me sonrieron y asintieron con aprobación. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a Rafael. ¿Qué? Que al perder tu arrogancia y tu obsesión con el dinero, finalmente te has convertido en alguien digno de heredar una fortuna. Rafael sonrió, pero era una sonrisa diferente. Era la sonrisa de alguien que había encontrado algo más valioso que el dinero, había encontrado su humanidad. Y yo, Susana García, había encontrado algo que pensé que había perdido para siempre, había encontrado a mi hijo. La riqueza real, después de todo, no se mide en dólares. Se mide en respeto, en amor genuino, y en la capacidad de ver el valor en cada persona, sin importar lo que tengan o no tengan. Esa noche, mientras salíamos juntos del restaurante como una familia verdadera por primera vez en años, supe que había tomado la decisión correcta. A veces, para salvar a alguien que amas, primero tienes que estar dispuesto a perderlo. Y a veces, la mayor riqueza que puedes dejar a tus hijos no es dinero, sino la lección de cómo ser una buena persona.